Bueno, comenzando con el primer ejercicio, el cual corresponde a un rectificador de onda completa. Nos dice que tenemos la fuente es de 220 volts RMS, una resistencia de 150 ohms, la resistencia de la fuente, y una resistencia de carga de 1 kilo ohm. Además nos dice que la relación de vueltas del transformador es de 20 SA1. A partir de estos datos nos piden, tenemos tres incisos que son con los switch. Con switch 1 y 2 abiertos, ¿no? Y calcular la tensión media efectiva en RL. O sea, si la tensión media y la tensión efectiva. Y algo que me olvidé aquí acotar, que lo voy a... es que la frecuencia es de 50 Hz. Entonces, aquí si vemos el ejercicio, tenemos que... tenemos unos a 20. Y estos dos tienen que estar abiertos. Lo primero que tendremos que hacer es ver la relación de vueltas aquí, que como dice el enunciado es 20 a 1, y este es Vs, y este podríamos ponerle V2. Entonces, de acuerdo a la relación, a las transformaciones de vuelta, esto es V1 y V2 igual a 20 dividido en 1. Esta proporción es la que se cumple siempre con las relaciones de vuelta. Los números de las tensiones van de acuerdo a los números de las n's, la cantidad de vueltas. N1 y N2. Entonces simplemente para encontrar V2 despejamos. Tenemos que V2 va a ser igual a V1 dividido en 20. Entonces si queremos obtener V2 va a ser igual a los 220 raíz de 2, porque esto está en RMS, dividido en 20. Y esta fuente aquí es 220 raíz de 2. Y esto va a ser igual a 11 raíz de 2. Esa va a ser nuestra señal de salida, por lo menos el voltaje máximo. Luego a partir de aquí tenemos que ver la tensión que cae en este punto. En este punto aquí. La tensión en ese punto, que la voy a escribir en rojo, va a ser el V2 menos los dos diodos, porque la señal tiene que pasar por, si es que está en el signo positivo, tiene que pasar por este diodo y después por este diodo, y si está en el semiciclo negativo, tiene que pasar por ese diodo y después por ese diodo. Entonces, sí o sí hay que restarle dos diodos. No me aparecen... Si consideramos diodos de silicio, tendría que restarle, serían menos 2 veces, sería V2, menos 2 veces la tensión del diodo, la tensión de juntura del diodo. Entonces tendríamos los 11 raíz de 2 menos 1.4. Y esto aproximadamente sería 1.4 sería 11, o sea 14,15 volts. Recuerden que esto va a ser peak. Entonces la tensión que cae aquí va a estar en peak. Pero lo que nosotros nos piden es la tensión de salida. Es esta tensión. Y para eso necesitamos hacer un divisor de tensión. Porque la tensión que cae aquí es la suma de la tensión de la resistencia S, de RS y de RL.
Entonces, si queremos obtener BL, tendremos que usar B y hacer el divisor de decisión por 1000, dividir la suma de las dos, 1000 por 150. Esto no, casi no me equivoco. Por 1000 dividido en 1150, 12,31 aproximadamente. Entonces ahí tendríamos la tensión peak de la salida. Entonces sería peak. Aquí también todo esto es peak. Pero lo que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio es la tensión media y la tensión efectiva. La tensión media de una onda completa, aquí VL EDC, puede ser VL medio, en este caso va a ser la tensión peak dividido en 2 por pi. Ahora, ¿de dónde sale este valor? Sale de la integral de este 0 y pi de 1 sobre pi de la C del B peak por seno de teta en teta. Esto va a ser siempre igual, ¿por qué? Porque tú al rectificar la onda, o sea, esa es la definición de valor medio, esta que está aquí abajo, y tú al rectificar la onda, tú tienes esta especie de curva. Ya no, la curva original iba hacia abajo. De pi, 2pi. Pero la curva nueva, no, al rectificarse, es como si le aplicaran un valor absoluto, entonces va todo hacia arriba. Entonces, si ustedes quieren sacar valor medio, el periodo de esta señal es pi. Por eso va de 0 a pi y va dividido por pi. Y esta señal de aquí es la misma señal que está en un inicio. Es la tensión máxima por seno de omega t. Siendo omega t el 2pi por la frecuencia por t. Pero en este caso con tener de teta ya nos basta. Porque tenemos que reemplazar en ángulos. Entonces si ustedes resuelven esta integral van a tener menos coseno, a ver, 1 dividido en pi, y aquí van a tener menos coseno de pi, porque la integral de seno es menos coseno, más coseno de 0. Y esto, el coseno de pi es menos 1, y el coseno de pi es 1, o sea el coseno de 0 es 1. Entonces de aquí aparece el 2pi, o sea 2 dividido en, o sea el 2 dividido en pi, me equivoqué yo aquí. Aquí es 2 dividido en pi. Entonces si ustedes hacen que obtendríamos el valor de C. Entonces si multiplican este valor, el 12,31 por 2 y lo dividen por pi, por 2 dividido en pi, esto da 7,84 aproximadamente. Entonces, aquí tendríamos la primera respuesta, que es nuestro valor medio, que es el valor, este valor estaría por aquí más o menos, valor medio. Que es como el símil si esto fuera una fuente continua, qué valor más o menos se entregaría. Y el valor, el otro que nos piden es el valor RMS. La tensión RMS o eficaz
o efectiva. Cualquiera de los tres nombres se refiere a la misma señal. Se obtiene a partir del valor peak dividido en 2 en una sinusoide. Este igual también, al igual que el valor medio, también tiene su expresión. Yo la voy a reescribirlo acá. El valor RMS. Este se define como la raíz cuadrada. Y es muy similar la expresión de 1 sobre t entre 0 y t de la señal de la señal seno omega t de omega en de omega, y todo esto va al cuadrado. El diferencial no. Todo esto va dentro de la raíz y aquí esto va al cuadrado. Entonces, si ustedes resuelven esta integral, que es un poquito más compleja de ver, si yo tomara todo eso, serían, lo podría hacer como pp cuadrado. Puedo sacar y sería la integral de un seno cuadrado. Y esto se puede hacer mediante sustitución. O sea, no sobre una propiedad trigonométrica. Y resuelven esto, van a obtener ese 1 sobre raíz de 2. Después de todo el ajetreo, integrando. Pero solo lo que nos importa realmente, creo que me pasé un poquito, es más o menos la expresión y cómo hallarla en sinusoides. Ya para otro tipo de señales, lo deben haber visto en señales y sistemas, y posteriormente lo van a tener que usar en electrónica potencial. Entonces, siguiendo, tenemos la tensión peak, que es los 14, o sea, los 12,38, 12,31 dividido en raíz de 2. Entonces tenemos 12,31 dividido en raíz de 2. Y estos son 8,70 volts. Y esta señal estaría un poquito más arriba de la tensión DC. Estaría un poquito más arriba. Ya. Después lo siguiente que nos piden, una vez teniendo esos dos valores, ustedes pueden sacar las corrientes también. Esto simplemente es aquí, si quieren obtener IDC, es aplicar la ley de Ohm, BC por RL. No sé si quieren obtener la de eso. Sería los 7,84 mA. Y lo mismo acá. La I eficaz sería la BRMS y en RL, y sería 8,70 mA. Deberían, o sea, aquí no debería haber mucho problema. Te pueden usar las leyes de Ohm. Lo que sí, por ejemplo, no pueden hacer con la corriente eficaz es hacer nodos. Ustedes no pueden usar leyes de nodos con tensiones eficaces, porque no son lineales. Que ojo ahí, no se le ocurra, por ejemplo, estar aquí con el dioscuro encendido y quieren calcular I eficaz. No pueden hacer I1, I2, I3. Lo único que ustedes tienen que tener cuidado. El resto, tanto la PIC como la DC, se pueden aplicar las leyes de Kirchhoff normalmente. Y eso.
Recordemos, esa era la parte A. Todo esto era A. Ahora, nos dicen que con el switch cerrado, voy a copiar la imagen. Pero no voy a copiar bien. Aquí, ya. Nos dicen que con este switch cerrado, con este aquí, obtener la nueva tensión DC. Sí, la nueva tensión media en blanco y el valor del condensador, teniendo en cuenta esa tensión de rizado. Ahora, teniendo esto, la señal ya no va a ser las curvas como montañas que vimos antes. La señal va a seguir existiendo aquí. Sin embargo, me pasé un poquito. Aquí. Sin embargo, como existe ahora un condensador, el condensador lo que va a hacer es cargarse y descargarse. O sea que va a cargarse y descargarse. Cargarse y descargarse. Entonces va a ser una tensión, va a ser ya no va a ser unas curvas con tanta diferencia, sino que va a empezar a aparecer esta forma. Vamos a ver si me sale más o menos como en la forma. Y esta forma de aquí se le llama rizado o ripple, dependiendo de es rizado o ripple, dependiendo del autor o del idioma o de la persona con la que estés trabajando. Entonces esta tensión, al igual que es una señal alterna, igual que cualquier otra señal, tiene un voltaje peak to peak, que es generalmente a esa tensión peak to peak se le llama tensión de rizado. Por convención se le trabajar con la tensión de rizado de peak to peak, a menos que la trabajen como en porcentaje, que eso también puede ser. Y este también tiene un valor medio que ustedes pueden calcular. Y de hecho es lo que nos piden en el ejercicio. Lo primero que nos piden es calcular la tensión media la nueva tensión media que existe en la carga. Esto va a ser la tensión peak que ya existía antes, que se mantiene, sigue siendo la misma. La tensión peak menos la mitad del ripple. Porque claro, el ciclo de carga y descarga del condensador tiene que más o menos cumplirse. Y entonces al final el área, por ejemplo, si ustedes hacen un rectángulo durante el ciclo, el área que está aquí va a ser el mismo área que está acá, por muy distinto que parezca. Entonces va a ser la tensión de rizado dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Por lo mismo que acabo de explicar. Si fuera solo por la tensión de rizado, nos daría una curva acá. Y nosotros lo que queremos es la curva que está en medio. Por eso tiene que ser la tensión de rizado dividido en 2. Otra forma puede ser la tensión máxima menos la tensión de rizado. No, espera. No, mejor lo voy a dejar así, no lo voy a engañar. O sea, no lo voy a enredar. Entonces, si queremos tener BS, teníamos que ver el BPIC. Valía aquí 12,31. Y nuestro valor de rizado, porque me puse ahí un
al menos, es 0,6 volts. Y esto se divide en 2. Entonces nos daría, déjame ver, asegurarme de que puse bien, si era 6 milivolts. Nos daría, tengo los 12,31 menos 0, menos 0,3 y tendríamos 12,01. Esto sería en tensión DC. Hay libros o autores que escriben como en la unidad el valor que están, si bien lo pueden escribir aquí, que de hecho es lo más común, escribir BLDC o BL medios, hay autores que lo escriben aquí en la unidad, escriben BL 12,01 y escriben aquí el BS, como para mostrarte que están en tensión continua, o sea, en valor medio de tensión continua. Y lo otro que me piden es el cálculo del condensador. El cálculo del condensador se obtiene con la I media. Esta tiene que ser la corriente media de aquí. Una vez abierto el condensador, o sea, una vez cerrado el condensador, a partir de ese punto tiene que estar la, la corriente media. Pero afortunadamente, la corriente media que pasa por aquí es la misma que pasa por la carga. Entonces, podríamos igualarla. Y el condensador, deben haberlo visto con el profesor, el condensador se obtiene de la I media de IDC por el periodo dividido en el rizado. Ahora, este periodo de aquí es el periodo de la señal de salida. Esto también se puede escribir como IDC por BR por la frecuencia. Es lo mismo, porque el periodo es el inverso de la frecuencia. Voy a centrar un poquito más esto. Entonces aquí lo que ustedes tienen que tener claro es que este periodo de aquí es el periodo de salida. Si pusiera yo el periodo de la fuente, me arrojaría otro valor de capacitancia. Entonces, si yo quiero reemplazar, tendría ¿dónde está la tensión? Aquí, no. La corriente DC está aquí. Tenemos 12,01 dividido en 1000. 0,01 dividido en 1000 por ley de Ohm serían por 10 a la menos 3. Si alguien no lo ve, esta es de un K, tienen que recordar. Y esa corriente es IDC en todo momento, no se pierde ahí. Esto es por la frecuencia, o sea, el periodo de la señal, que me olvidé de notarlo en el enunciado, pero es 50 Hz. Entonces sería el doble de la frecuencia, serían 100, sería 1 sobre 100. Y el valor del rizado, que sería 0,6. Entonces si nosotros resolvemos esto, nos da aproximadamente un condensador de 200 microfarads. Si no, déjenme revisar si no me equivoco. Aquí sí, 200,16, pero con 200 microfarads. Algo que ustedes pueden hacer, algo que normalmente es que les digan
un ejercicio o en un ramo siguiente es que el rizado no tiene que superar tal valor. Entonces ustedes trabajan con el rizado máximo y después tienen que usar condensadores comerciales que sean menores a ese valor. En este momento yo no sé si exactamente hay condensadores de 200 microfaradios, pero pónganse que ustedes no existan condensadores de 200 microfaradios y tengan que usar de 150 o mayores, o sea de 300, tienen que disminuir el rizado. Entonces ahí tendríamos los dos que nos piden, y en la letra C nos dice, voy a volver a copiar esto, pegar. En la letra C nos dice que con ambos switches cerrados, si yo cierro ambos switches, voy a borrar la línea, tengo que obtener la corriente que pasa por el Zener. Entonces, yo tengo que la corriente que pasa por aquí, ahora está el diodo Zener. Entonces lo que pasa ahora es que la tensión que está aquí, la tensión antes que estaba por aquí, que estaba aquí arriba, lo cambié de color, que estaba aquí arriba, que tenía un valor de tensión media de 12,1, que estaba por aquí arriba, que el valor mínimo es 11, algo, 11,3, 11,7, y aquí es 12,3. Ahora va a pasar que por el Zener, porque el Zener tiene una tensión de Zener, aquí, de 10, se va a regular, y va a pasar de que esta tensión de aquí va a ser 10. La tensión de salida, voy a poner aquí BL, va a ser 10. Más se va a mantener constante. Porque el Zener tiene tres formas de trabajar. Aquí. Que esto tampoco, que también se lo habrá explicado el profe. Pero tiene la forma de trabajar como diodo. La forma común de un diodo. Pero a partir de cierta tensión, el Zener se polariza inverso y empieza a funcionar como una fuente de tensión. Generalmente se llama tensión Zener o tensión inversa, tensión de ruptura. Entonces el Zener tiene tres estados y se mide igual que un diodo normal en términos de... Uy, es un tiristor. En términos de que la tensión sigue siendo así y la corriente sigue midiendo así. Pero claro, como el stop tiene al reemplazarlo aquí, sería una fuente en este sentido, y el valor de esta fuente es negativo, se le suele reemplazar por el valor, por la tensión así, por una fuente así en valor positivo. Y en paralelo a una fuente con una resistencia, la resistencia toma la tensión de la fuente. Ups. Entonces, nos decían que tenemos que hallar la corriente que pasa por el Zener. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer nosotros es trabajar con un LKC aquí, haciendo podemos poner este ahí, S y Z, así, y Z, E y L.
Entonces tenemos que IS va a ser igual a IZ más IL. Si despejamos, tenemos que IZ va a ser IS menos IL. IL es bastante sencillo en este caso, porque es ley de Ohm nomás. Va a ser la tensión de la resistencia dividida en la resistencia. Y como la tensión es constante, son los 10 volts, vamos a tener que va a ser dividido en un kilo ohm, vamos a tener 10 miliamperes. La tensión de la fuente esta es un poquito más compleja en este caso, porque tenemos tenemos la corriente que, si bien la corriente, o sea, la corriente ya no es la misma que pasa por este lazo, al tener una resistencia aquí es más complejo el cálculo. Lo que podemos hacer es usar la tensión media del condensador. Si no me equivoco, o sea, lo que queremos nosotros igual es la corriente máxima que pasa por el celular. Entonces lo que podemos hacer aquí es la corriente máxima del condensador. El condensador, aquí vimos que la tensión DC eran, aquí eran 12,01. Hacemos aquí sería como el BDC del condensador y los 10 del Zener. Entonces tendríamos que IS serían los 12,01 menos los 10 dividido en 150. Entonces aquí tendríamos el valor de IS. Tendríamos 2,01 dividido en 150. Que igual me parece que es alto el valor de la... No, es 13,4 miliamperes. Y aquí con esto podemos hacerlo la recta. Entonces tendríamos que IZ va a ser igual a IS menos IL. De 13,4 miliamperes menos 10. Y esto va a ser 3,4 miliamperes. Ahora, si nosotros quisiéramos, si quisiéramos obtener potencia del Zener, por ejemplo, la potencia Zener va a ser la tensión Zener por la corriente Zener. Esto sería multiplicarlo por 10 y tendríamos 34 miliwatts. Y eso sería más o menos el ejercicio 1. En el ejercicio 2 tenemos un dios, o sea, un circuito de dios Zener que nos dice que esta fuente es igual a 12. La potencia máxima que aguanta un Zener, la potencia máxima es 1 watt. Y la corriente inversa mínima de activación, o sea, Z mínimo, va a ser igual a 1 miliampere. Aquí era 10 miliamperes. Voy a corregir en la guía. En todo caso no va a cambiar el número nomás, así que... Pero en fin, nos piden hallar los valores de la resistencia para que los cuales el diodo regula la tensión. Entonces tenemos que encontrar los valores para el cual el diodo se comporta como una fuente de tensión. Tenemos que hallar esos valores. Entonces para eso tengo que insertar la imagen. El circuito
Para eso, lo que ustedes tienen que hacer es considerar al Zener como si ya estuviera abierto. Entonces lo voy a eliminar aquí. Y voy a dibujar una fuente de tensión. Listo. Entonces con esto ustedes ya pueden empezar a trabajar con el circuito. Ustedes ven la corriente máxima que puede pasar por aquí. La corriente máxima, bueno, potencia es igual a la tensión por corriente. Lo escribí al revés, pero es lo mismo. Entonces sería los 5 volts, el watt y la corriente del Zener. Entonces esto sería IZ, serían 200 miliamperes. Sería la corriente máxima que puede obtener el Zener. Ya tenemos los dos intervalos, la corriente mínima y la corriente máxima. Y ahora solo quedaría aplicar ley de LKC aquí, en este punto. Si podemos dibujarlos aquí, en ese sentido, les podemos llamar igual que en el ejercicio anterior. IS, y Zener IL. Entonces tendríamos que IS sería igual a IL menos I, o sea, más IZ. IZ ahí. Y tendríamos que, en las que tenemos que encontrar ahora es IL. Para el valor máximo, por los valores mínimos y máximos de resistencia, o sea, de corriente, para así poder hallar la resistencia. Entonces tenemos que IL sería IS más IS, o sea, más, no, menos IZ. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el valor de el valor de IS? Aquí es similar a lo anterior, tendríamos que hacer este nodo menos ese nodo dividido en la resistencia. Ahora tendríamos que PS menos la tensión del Zener dividido en la resistencia S va a ser igual a IS. Entonces tendríamos que los 12 volts menos los 5 dividido en los 34 va a ser el valor de la corriente IS. Ya tenemos 12 menos 5 dividido en 34. Va a tener 205 miliamperes. Entonces si nosotros queremos encontrar el valor de tensión mínima de la L mínima, la corriente mínima que va a tener la resistencia va a tener que ser IS con menos la tensión máxima del Zener, porque esta va a ser constante y cuando esta sea máxima, esta va a ser mínima. Entonces vamos a tener 205 menos 200 y esto va a ser 5 miliamperes. No sé, me costó bastante. Y lo mismo va a ser el otro caso. Tendríamos IL máxima va a ser este valor de 205
menos los 10 mA, que va a ser 195. Entonces, ahora que tenemos los valores de corriente, podemos tener los valores de tensión. O sea, los valores de resistencia, porque la tensión va a ser constante. Si usamos ley de Ohm y mantenemos esta tensión constante, a medida que I suba, aquí, I suba, este va a bajar, porque esta tensión tiene que mantenerse constante. Entonces, si para que se mantenga constante, el I mínimo por R máximo nos va a dar la misma tensión, y al revés igual. Va a ser I máximo por R mínimo. Entonces, si queremos obtener R máximo, va a ser la tensión de los dividido en I mínimo. Estos son los 10. Ok, son 10. Va a ser los 10 dividido en la corriente mínima, que son los 5 mA. Esos no son, aquí no son 10, sorry, me quedé con el ejercicio anterior. Son 5. Y esto nos va a dar 1 kilo ohm. Y aquí en el R mínimo va a ser igual los 5 volts. Dividido en este caso son 195 mA. 5 dividido en 195, que nos va a dar 25,64 ohm. Entonces, con estos valores ustedes van a poder encontrar su bueno, aquí tienen los intervalos de cuando el Zener, la curva del Zener, voy a dejar en rojito, cuando el Zener se encuentre en este estado. Aquí ya está, hasta que se queme, porque los Zener tienen una potencia máxima. Entonces, vamos a tener los valores de aquí. Este punto va a ser cuando la resistencia sea la corriente mínima, sea 1 kilo, aquí sea 1K. Y aquí cuando sea 25,64. Ya. Si ustedes quieren simular este ejercicio con un diodo Zener, tienen que hacer el circuito. Aquí poner la resistencia, no pueden poner una resistencia variable porque si no lo que quiero hacer, o sea, lo que les quiero mostrar, no va a funcionar. Necesitan ver los nodos, y lo que pueden hacer aquí es simular. Análisis y simulaciones. Y aquí en parámetro, sweep, barrera parámetro. Aquí ponen el parámetro en esta resistencia, puede ser la fuente. La resistencia que quiero variar, el parámetro que quiero variar, puedo variar su temperatura, la potencia, todo. Y el valor actual. Aquí en los puntos pueden ser lineal por década octavio. Generalmente van a usar lineal o década. La década es más para temas de diagramas de Bode. Y aquí ponen el punto de partida, el punto final, que lo voy a poner 500 porque no tiene sentido que llegue hasta los 1000, 1200, porque el diodo nunca se va a quemar, el diodo Zener no, en la simulación no se va a quemar. No tiene un punto máximo, así que voy a poner 500. Y display results as a graph.
la salida poner aquí, esto generalmente está vacío, yo quiero la del diodo 2, así que añadir, y ahora sí, las opciones que son cosas extras, pero aquí está corriendo la simulación. Ya, con esto corrí, ya están los 500 ohm. Yo puse la grid con eso, y con esto está la leyenda. Voy a añadir un cursor y lo voy a poner en los 25,6, que era el valor app que habíamos visto. Ya, SMS. Y aquí ya prácticamente son los 5 volts del Zener, de tensión del Zener. Entonces, a partir de aquí, el Zener solo mantiene constante su tensión, con los 5 volts. Y aquí el diodo se abre porque como está en paralelo con una resistencia, la resistencia toma la potencia por la resistencia. Esto es lo que les quería mostrar. Si yo pongo unas puntas de prueba aquí, ahora voy a invertir si la polaridad de la punta de prueba y pongo la tensión aquí en el Zener. En este momento esto no va a funcionar porque está hecho para la configuración hecha para que haga el barrido de parámetros. Entonces yo tengo que poner aquí en Analysis Simulations, tengo que poner interactivo y tengo que volver a hacer todo, a resetear todo de default con las características predeterminadas. Ahora guardo y puedo apretar play sin ningún problema y me aparece lo que yo quería. Aquí está, voy a mostrar el valor de la resistencia, display value, sí, pero ahí está. Es de 1 kilo y nos da aproximadamente los 5 de... Aquí el diodo CNC se nos va un poquito hacia arriba, los 5,05, pero es prácticamente 5 volts y 0,5, los 5 mA. Si yo cambio la resistencia a los 25,6, que me parece que nos dio en el ejercicio, inicia la simulación obviamente, me da los 195 mA que el diodo sigue estando en conducción, en modo 0, 295 mA. Si yo ya bajo la tensión, o sea, bajo la resistencia, pongo 20, ya el diodo está en inversa. Está en inversa y está con la tensión que cae en la resistencia haciendo el LKC, o sea, el LKB, con la corriente que pasa por las dos resistencias. Esto ya está en inversa. Así que eso más que nada, por si que lo había grabado antes como directo de la simulación y no aparecía la simulación. Pero es por si quieren simular los ejercicios, y hasta aquí sería la ayudante. Un solo